El miedo es la primera reacción frente a la enfermedad de nuestras mascotas, pero podemos contrarrestarlo con conocimiento. Hola estudiante, muchas gracias por venir. En esta oportunidad vamos a hablar del virus de la leucemia felina. A este video lo vamos a dividir en 5 partes. En el virus, linfocito, la pelea entre el virus y el linfocito, distintos signos de la enfermedad y por supuesto cómo podemos prevenir el virus de la leucemia felina. Empecemos. El virus de la leucemia felina pertenece a la familia Retroviridae. Estos virus son específicos de especie. Esto significa que hay retrovirus para el caballo, un retrovirus para el bovino, retrovirus para el humano. En el humano se llama SIDA, esta enfermedad, y un retrovirus para el gato. Ahora, el retrovirus del gato no pasa al humano, el retrovirus del caballo no pasa al gato, y así, son un retrovirus para cada especie. Esta enfermedad afecta a todos los gatitos del mundo, principalmente a los menores de 1 año. Se caracteriza por ser un virus ARN con una envoltura. Se transmite a través de la saliva, se transmite a través de distintas secreciones, pero principalmente la saliva. O sea, durante el acicalamiento entre gatos. Es una enfermedad que se transmite fácilmente cuando hay un grupo de gatos y se lamen entre ellos, cuando son los gatos muy sociables. Además, se transmite también a través de la placenta y de la glándula mamaria. Si se transmite a través de la placenta, lo hace durante la gestación. Entonces va a producir un aborto. Y si lo hace a través de la glándula mamaria, va a pasar a través de la leche, infectando a los gatitos. Ahora, este virus, ¿cómo se replica? Lo que hace es, a través de su envoltura, adherirse a la membrana de las células. Afecta principalmente a las células del sistema inmune. Después libera su ARN y este ARN, a través de una transcriptasa inversa, esto es muy importante, se transforma en ADN viral. Y este ADN viral va a ingresar al núcleo y en el núcleo se integra al ADN de la célula. Esta parte se llama provirus. El provirus es el ADN viral que se insertó en el ADN de la célula infectada. Y a partir de acá ya el provirus va a decidir lo que se va a sintetizar, las proteínas que se sintetizan. Y de esta manera se va a replicar el virus. El virus de la leucemia felina produce leucemia. Sí, pero también produce otras cosas. Puede afectar a la célula de 3 maneras. La puede transformar, la puede destruir o se puede quedar como provirus. Entonces, si la transforma, la puede transformar en una célula neoplásica, comúnmente llamada tumor. Esta célula neoplásica se puede convertir en una leucemia o en un linfoma. Después, también la puede destruir. La célula está infectada por el virus se replica y la célula infectada se destruye. Lisis. Y la otra manera es que cuando el virus ingresa a la célula y se queda en estadio latente, como provirus. No sintetiza ninguna proteína y se queda ahí, como si estuviera dormida, para despertarse en el momento que lo decida. En esta imagen podemos ver cómo a partir de células madres de la célula ósea se forman los glóbulos blancos o leucocitos, glóbulos rojos y también las plaquetas. Los glóbulos blancos o leucocitos se encargan de proteger al organismo frente a bacterias, virus y parásitos. Los glóbulos rojos transportan oxígeno y las plaquetas están encargadas de la coagulación. Ahora, tenemos que aprovechar para ver la diferencia entre linfoma y leucemia. Leucemia viene de la primera parte, leucocito. Linfoma, linfocito. Ahora, la leucemia afecta a los leucocitos. Los leucocitos son varios glóbulos blancos. Y para que afecte a varios glóbulos blancos tiene que afectar la médula ósea, que es donde se originan los glóbulos blancos. Y entonces la leucemia es una neoplasia o tumor que se origina en la médula ósea y que afecta a varios glóbulos blancos, y los cuales los podemos detectar en sangre.
Linfoma. Linfocito. El linfoma afecta a linfocitos, no afecta a todos los glóbulos blancos. Y los linfocitos los podemos encontrar en sangre y en distintos tejidos. Entonces, el linfoma es una neoplasia que la podemos encontrar en sangre, pero principalmente está en distintos tejidos, como por ejemplo el intestino. Una vez que ingresa un virus, cualquier virus, hay una respuesta inmune. Específicamente contra este virus de la leucemia felina, lo que va a atacar principalmente a este virus, al VLEF, van a ser el linfocito T citotóxico y los anticuerpos. Comencemos hablando del linfocito T citotóxico. ¿Cómo se activa este linfocito? Lo hace a través de la presentación de antígenos, ¿verdad? Que se lo presentan células presentadoras de antígenos. El antígeno es una proteína del virus, de este VLEF. Entonces, la célula presentadora de antígeno le presenta el antígeno al linfocito T CD8 positivo y se activa. Y hay que tener en cuenta que esta es una primera señal de activación. La segunda señal está dada por la activación de linfocitos T CD4 positivo que también identificaron al antígeno viral. Esa es la segunda señal. Ahora, entonces esta respuesta celular del linfocito T CD8 positivo citotóxico se realiza gracias a varias células. No se activa solo, sino que necesita también la colaboración de otras células. Este linfocito T CD8 positivo citotóxico destruye la célula, destruyendo al virus. Ahora, pasemos al otro, a los anticuerpos. ¿Cómo se producen? Primero hay linfocitos B que identifican antígenos, distintos tipos de antígenos. Y el linfocito B que detecta el antígeno de VLEF, de este virus de la leucemia felina, lo identifica y después se clona. Se clona y se producen muchos linfocitos B con el mismo receptor. Y entonces todos estos linfocitos B clonados liberan anticuerpos que atacan al VLEF, al virus de la leucemia felina. Esta es la respuesta inmune frente al virus. Entonces, ingresa el virus. Ingresa el virus y se replica en el tejido orofaríngeo. Se replica en el tejido orofaríngeo y luego se distribuye a través del tejido linfático. Puede llegar a ganglios linfáticos, puede llegar al vaso. Y de acá, desde el tejido linfático, atraviesa el vaso y llega a la sangre. Ahora, ¿cómo responde el organismo, el sistema inmune del gato frente a esta enfermedad? De distintas maneras. Hay 5 respuestas que puede tener el sistema inmune del gato frente a este virus. El primero, un gato con un sistema inmune competente. Esto significa que ingresó el virus, se replicó en tejido linfático y el sistema inmune pudo controlarlo y eliminar al virus. Y se terminó el problema. Ya está, se eliminó, lo eliminó. El sistema inmune es competente. La otra es una viremia. Es una viremia y regresa. Esto significa que el virus ingresó, se replicó en el tejido orofaríngeo, luego pasó al sistema linfático, pasó por el vaso y llegó a la sangre. Llegó a la sangre y se replica en sangre. El sistema inmune lo puede controlar y el gato se recupera. Y el sistema inmune lo controló. Esta es la segunda parte. Es una viremia regresiva. Entonces, la tercera posibilidad es que el virus se escapó del sistema inmune y llegó a distintos tejidos en estado latente, como por ejemplo la glándula mamaria. No se está replicando en sangre y quedó en estado latente en glándula mamaria como un provirus. Y en distintas situaciones, como por ejemplo la lactancia, se va a activar el virus y va a pasar a través de la leche a los gatitos. Otra posibilidad es que pasa sangre, se replica en sangre, hay una viremia y después también llegó a la médula ósea. Y en la médula ósea
destruya las células que producen los vasos, que producen las células sanguíneas, que producen las células de los glóbulos blancos. Entonces, tenés por un lado que el virus está en la sangre y por otro lado que está afectando también la médula ósea. Y la quinta posibilidad es que se quede en estado latente en la médula ósea. Evadió el sistema inmune, no está en sangre y el virus pasó a médula ósea, llega a la célula y se queda como un provirus. Ingresa al núcleo y permanece como provirus y no sintetiza ninguna proteína. Entonces, cuando la célula madre se divide, el provirus también va a quedar en las nuevas células hijas. Pero no sintetizan proteínas, se quedan todos siempre como provirus, hasta que en algún momento se despierta el virus y después se empieza a replicar. Los signos presentes van a depender de acuerdo a cómo se exprese el virus de la leucemia felina, ya sea que la transforme, que produzca una lisis o se queda como en un estado latente. En esta imagen podemos ver un derrame pleural con la tráquea desplazada debido a un linfoma mediastínico. Acá, por supuesto, vamos a ver signos respiratorios. En el linfoma intestinal o también linfoma intestinal o alimenticio, vamos a ver un enflaquecimiento muy progresivo. Después, en el linfoma multicéntrico, la neoplasia puede estar en cualquier tejido, por ejemplo en el hígado. Acá lo encontramos en el hígado al tumor y el principal signo de cualquier alteración hepática, que es la ictericia. La ictericia es ese color amarillento que está en las mucosas. Después, otra posibilidad, aparte de la transformación, era la destrucción de células. Esta destrucción de células o lisis lleva a una inmunosupresión. Y esta inmunosupresión, por ejemplo, el SIDA en el humano, el retrovirus del humano, el SIDA, lleva una inmunosupresión y esto favorece la infección de otros patógenos. Lo mismo acá. Si el virus de la leucemia felina en el gato produce una destrucción de células, va a bajar el sistema inmune y se van a aprovechar otros patógenos, ya sean virus, bacterias, parásitos, por ejemplo, el Demodex gatoi. Ahora, poné un ratito pausa al video y observa la diferencia entre ambos ojos cuando hay una pupila espástica. También nos podemos encontrar con una vasculitis y eritema de los pabellones auriculares. Y por último, el signo característico es la anemia no regenerativa. No regenerativa, esto significa que la médula ósea le está costando reponer los glóbulos rojos que se están destruyendo. La prevención de la enfermedad hay que tenerla en cuenta de que hay que evitar el contacto con gatos enfermos. Para eso tenemos que hacer el test de Vilef para saber cuál gato está enfermo y aislarlo de otros gatos. Por ejemplo, si hay varios gatos en la casa y hay uno que es positivo, tenemos que hacer el test al resto de los gatos porque los otros gatos también pueden estar infectados. Si hay uno solo que está enfermo, a ese hay que separarlo en lo posible, que viva en una casa que no haya otros gatos. Hay que tener en cuenta la supervivencia del virus, el cual en el medio ambiente no tiene una gran supervivencia. Se transmite solamente por saliva y también por comederos, por bebederos, pero no sobrevive demasiado tiempo en el ambiente. Se puede desinfectar tranquilamente con detergentes comunes. Esto significa que si tenés un gato con Vilef en tu casa y lamentablemente falleció o no está más en la casa, no es necesario dejar pasar un tiempo para que pueda ingresar otro gato en tu casa. No se va a enfermar porque en el ambiente no va a estar el virus. Después, entonces tenemos que detectarlo al gato enfermo, separarlo de gatos sanos, hacer el test en todos los gatos y por supuesto realizar un aislamiento. Ahora, también la castración es muy importante porque si queda preñada la gata con Vilef a través de la glándula mamaria o a través
de la placenta va a pasar a los nuevos gatitos propagándose la enfermedad. Y algo muy importante es el ELISA. Este es el test de ELISA, el cual detecta el antígeno P27. Y ahora, tengamos en cuenta de que vamos con dos casos típicos. Tenemos un gato con viremia y el otro con un estado de latencia en médula ósea. Cuando hay viremia, el virus se replica y entonces van a haber proteínas virales o antígenos que van a ser detectados por el ELISA, por la prueba ELISA. Pero si está en latencia en médula ósea, el virus no se está replicando y entonces no se producen proteínas y el ELISA no va a ser encontrado. Esto es muy importante. También podemos hacer punciones en médula ósea para ver cómo está la médula ósea. ¿Tuviste un gato con VLEF? ¿Conoces a alguien que tuvo VLEF? Déjamelo en los comentarios para ver cómo te fue, cómo fue el tratamiento y cuál fase tuvo. Y bueno, con respecto al tratamiento, como ya viste, tiene distintas manifestaciones el VLEF. Por lo tanto, el tratamiento varía de acuerdo a la presentación. Si es una linfoma, una leucemia, si es una inmunosupresión, en qué parte está, en qué tejido está. Varía mucho el tratamiento. Pero bueno, lo más importante, como siempre, con respecto a estos problemas inmunes es la inmunoterapia. Te lo nombro acá generalmente porque, por ejemplo, ahora hablamos sobre la replicación de las retroviridades. En el otro virus, en el video de caballos, hablamos sobre la anemia infecciosa equina, que es un retrovirus también. Y en ese momento hablamos sobre la clasificación de Baltimore. A lo que voy es que de a poco vamos a ir sumando información y todo eso después lo vamos a integrar para hablar sobre el tratamiento. Pero de a poco voy tirando la información, porque si no, capaz que algunos se van a aburrir. Bueno, nos vemos en el próximo video y cualquier cosa déjame las preguntas en el comentario. Chao.